Siéntese, amados hermanos. Miramos aquí qué hermoso es que vemos aquí que en aquel tiempo se tiene algo de que cada nación tiene un guardián, tiene un ángel, tiene un protector, tiene uno que pelea por ellos, sea para bien o sea para mal. Dios tenía en aquel tiempo el ángel Miguel, como el demonio tenía también el ángel de Persia, el rey de Persia era también. Entonces allá habían dos guardianes, Dios dos que estaban defendiendo, ¿cierto? Como nosotros algunos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defienden. Y también dice Dios que Él enviará ángeles para que nos estén guardando en todo tiempo, para que nuestros pies no resbalen. Entonces aquí vemos que se presenta aquí, dice en versículo 7, dice entonces volvemos a mirar allá. Después hubo una gran batalla en la tierra, en el cielo. Todo esto que estamos viendo, ¿dónde estaba? ¿Y será que algún día se va a llevar a cabo aquí en la tierra? Sí. En el cielo se formó una gran batalla en el cielo. ¿Con quién? ¿Quién peleó allí? Allí peleaba el ángel Miguel y ¿quién? Y Satanás, ese dragón, ¿verdad? Recuerda, allí Miguel peleaba con sus ángeles. ¿Y Satanás con quién peleaba? Con sus ángeles. ¿Sí ves que Dios tiene ejército y Satanás también tiene ejército? ¿Sí ves que Dios tiene millares de ángeles? Pero aquí también se ve que hay miles de demonios también que están en contra de nosotros, en contra de la obra del Señor, en contra de lo que Dios tiene. Hay una batalla continua día y noche entre el bien y ¿qué? El mal. Pero siempre debemos de tener en cuenta que siempre la victoria es de Dios, que el triunfo siempre es de Dios. Y que Dios siempre ha salido vencedor, saldrá vencedor y nos hará vencedores a nosotros, hermano. Siempre que esté pasando por pruebas, por dificultades, por tentaciones, acuérdese que usted no está solo, que Dios está con usted, que Dios ha prometido enviarlo porque sus ángeles son siervos, son servidores, son ministros de Dios, son colaboradores de Dios para ayudarnos a nosotros. Nosotros no estamos desamparados. Siempre que tenemos lucha contra el enemigo, siempre Dios nos tiene guardados, nos tiene reservados, nos tiene armados para que el enemigo no pueda ganarnos, ¿qué? La batalla, ¿cierto? Entonces la batalla en el cielo, Miguel, ¿y qué? Y sus ángeles luchaban ¿contra qué? Contra el dragón. Y luchaban también, ¿qué? El dragón ¿con qué? Con sus ángeles. ¿Sí ven? A veces nosotros descuidamos, como les dice un momento, descuidamos, ignoramos que nosotros tenemos un enemigo terrible, ¿sí? Que hay un dragón, que hay un león rugiente, que hay un enemigo que quiere pelear y está peleando continuamente ¿contra quién? Contra la iglesia, que está peleando aún con las huestes celestiales de Dios, hermano, ¿eh? Y nosotros a veces, como le decimos, estamos vacíos de poder, de oración, de unción, y hasta le decimos, y conmigo no puede Satanás. Yo soy hijo de Dios. Pero mire a ver cómo está. Desarmados no podemos. Necesitamos que el poder de Dios esté siempre a nuestro favor, que siempre nos esté ayudando. Dice, pero no prevaleció. ¿Quiénes no prevalecieron? ¿Los buenos o los malos? Dice aquí el versículo 7, dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en donde. Ya Satanás no tiene entrada allí, ya no hay lugar allí en el cielo. Allí en el cielo solamente está el trono de Dios, de Jesucristo, los ángeles, el Espíritu y los muertos. Allí Satanás ya no tiene entrada. En aquel tiempo tenía entrada. En aquel tiempo tenía lugar allí. En aquel tiempo se podía presentar allí, acusar o a pedirle a Dios que le permitiera hacer todo lo que quisiera. Dijo, pero no prevalecieron ¿dónde?
¿Dónde? Entonces, ¿dónde no tiene lugar Satanás ya? Ni los ángeles malos tampoco, ¿cierto? Recuerda que aquí hizo una división tremenda. ¿Y dónde está esa división? ¿Dónde está eso que se trajo de allá? Mira, eso no está en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fue lanzado fuera de dónde? ¿De dónde? Del cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, el que decía yo, que era el ángel de qué? El ángel, que era, perdón, que era el ángel Dubén, y que era el querubín, y que era el dirigente del ejército de Dios, y bueno, que había estado en medio de piedras preciosas y todo eso. Por eso es que nuestra vida espiritual tenemos que cuidarla, porque vais a que habiendo conocido de Dios, la gloria de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la salvación, la vida eterna, el reino eterno, vais a que lo descuidemos, lo despreciemos y nos pueda pasar lo mismo que ¿qué? Que Satanás, ¿ven? Que conociendo todo y mira dónde estaba, y por rebelde y por orgulloso, y por eso se rebeló contra Dios y perdió todo. Por eso, ¿por qué cree que pelea con nosotros? Porque Él sabe lo que perdió, y Él sabe lo que nosotros vamos a heredar, sabe lo que Dios tiene para nosotros. Con la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? ¿Recuerda dónde fue la primera parte que se presentó? En el huerto del Edén, engañando allá a ¿quién? Todo el tiempo fue un engañador, uno que siempre buscó destruir la obra de Dios, destruir el propósito de Dios, destruir esa salvación tan grande, ¿verdad? Y Él no se ha cansado, Él sigue trabajando, pero nosotros tenemos el Dios grande, potente, poderoso, que está siempre en nosotros y con nosotros. Y fue lanzado fuera el gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña a uno nomás, al mundo entero, al mundo entero. Y allá vamos a pasar alguna partecita allá. Gracias damos a Dios, porque Dios nos liberó de ese mundo, nos sacó de ese mundo, pero Satanás sigue trabajando con todo lo del mundo. ¿Y dónde más se hace presente? ¿Sabes que Él anda muy metido en los reyes de la tierra o en los gobernadores? En los que Dios coloca, porque esa es la cabeza que mayor utiliza, ¿verdad? Como decimos, ¿quién es el presidente, los alcaldes y todo eso? Él sabe que a través de ellos puede ministrar, ¿qué? Muchas órdenes, muchas cosas, muchas ideas equivocadas, errores y tantas cosas, porque más tarde dice que sale del infierno sale un demonio que va a todas las naciones y que entra en los reyes de la tierra y los seduce a hacer todo lo que hace. ¿Sí ven? ¿Cómo estamos hoy, hermano? ¿Quién ministra tantas leyes injustas, tanta cosa? ¿Quién cree que lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Y a través de qué lo hace? Si el hombre aceptara y viviera la palabra, la ley de Dios, no viviríamos como vivimos. Pero recordemos que hay dos fuerzas, ¿sabes? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Pero qué dice? Fue arrojado a la tierra. ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde está gobernando? ¿Dónde se está enseñoreando y en qué y a través de qué? ¿Cómo le parece? ¿Dónde está? Nosotros no debemos de ignorar. Nosotros debemos de conocer, hermano, de entender, de diferenciar de lo uno a lo otro. Nosotros debemos de ocupar siempre ese reino que es el reino de Dios, unirnos siempre al pueblo de Dios. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron ¿qué? Arrojados juntamente con ¿quién? Con él. Tanto para él hay un juicio preparado, un final, y también para estos ángeles que fueron lanzados y rebeldizados, pero también hay un juicio. Recuerden que hay un juicio, tanto para este personaje como para estos ángeles. ¿Cuándo? Después del milenio.
después del milenio va a suceder esto, que va a haber ese juicio de Satanás y ese juicio de los ángeles que se rebeldizaron. Allá encontramos Génesis 3:1 y Lucas 10:18, si están anotando ahí. Porque aquí tengo muchos versículos que leer. Dice aquí: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué decía? Del cielo, ¿qué voz viene? Y no lo debemos de olvidar, porque esta advertencia está siempre dándole a Dios. Dice aquí, en el cielo, que decía, ahora, ¿qué? Ahora ha venido, ¿qué? Ahora ha venido la salvación que ha venido para nosotros después de haber enviado Dios a Satanás. ¿Qué vino? Ahora ha venido la salvación. ¿Qué más? El poder. ¿Qué más? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Sí ven? Ya fue lanzado fuera. Por eso dice la Biblia, ya nadie nos podrá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los salvos? Si Jesucristo vino y murió y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Por eso ya no tenemos nadie que nos acuse. Quisiera, cuánto anhelado poder tener esa libertad, pero ya no lo puede hacer. Pero era el acusador, y aún desea hacer ese trabajo, aún desea tener ese privilegio, esa libertad. Mira, cuando fue allí a tentar a Job, ¿quién fue a acusar a Job? ¿Quién apareció allí? ¿Quién apareció para acusar a Job? Instó a Dios, lo levantó, instó a Dios a darle permiso para que obrara allí en la vida de ¿qué? De Job. Allí. Por eso dice Dios que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero, dice Dios ahí, pero para eso vine yo, para deshacer todas las obras del diablo y para darles a ustedes vida y vida eterna. Amén. Ese es el Dios que tenemos, el que debemos de confiar, el que debemos de creer. El reino de nuestro Dios y la autoridad que le dijo Dios allá a los apóstoles. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Por lo tanto, porque dice, vaya que usted tiene el respaldo mío. Y de la autoridad que el Padre me dio, yo le doy. Y del poder que el Padre me dio, yo le doy. ¿Ven? Por tanto, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene el poder? Dios. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Dios. ¿Y qué tenemos nosotros de él? Tenemos autoridad, porque eso mismo le dio a sus discípulos. Eso mismo les ministró, y eso mismo nos sigue ministrando a nosotros, hermanos. Porque lo que Él dio para la iglesia primitiva nos lo está dando a nosotros. Amén, gloria a Dios. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿cuánto? Delante de nuestro Dios. Y ¿día qué? Allá en Job, verso 9. Job 1:9. Job 1, verso 9. Y verso 11. Zacarías 3. Allí recuerden que se levantó también contra ¿qué? Contra Josué, ¿cierto? Contra el sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo ver allí? ¿Cómo lo presentó? ¿Cómo lo acusó delante de Dios? Con vestiduras viles. Con vestiduras viles para que el Señor lo castigara o lo destruyera. Pero ¿qué mandó Dios? Que le quitaran esas vestiduras viles y que lo vistieran de ropas esplendorosas. Amén, todo. Eso hace Satanás, hermano. Quisiera presentarnos delante de Dios como algo que no valemos nada, pero para Dios valemos mucho y somos muy importantes. Dice aquí, ellos menospreciaron, versículo ¿qué?
12, 11, dice aquí. Y ellos le han vencido Desde ahí de noche en el cielo y una gran voz, versículo, nuestro hermano. Se me pasó. Vencido. 11. Verso 11, gracias, mis hermanos. Sí. Y dice, y en ellos le han vencido noche y día. Y ellos le han vencido. ¿Por qué vencemos nosotros a Satanás? ¿Qué medios utilizamos? Y esto está hablando aquí también para la nueva, para la gran tribulación. Estas almas las tiene que tener el pueblo que queda en la gran tribulación. Porque mire, aquí sigue batallando Satanás, aquí sigue peleando, aquí sigue guerreando. Desde que fue arrojado del cielo y se levantó contra el pueblo de Israel, ¿ha dejado de perseguir la obra? ¿Ha dejado? No dice no. De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio. Mira cómo debemos tener en gran estima, en arma potente, cubrirnos siempre con la sangre de ¿qué? Y creer, porque por la sangre de Jesucristo somos salvos, somos redimidos, somos lavados, somos emblanquecidos, somos comprados para la gloria de Dios. Y por la palabra de Él, que es el testimonio, que es lo que nos debe de mantener, ¿qué? Firmes, seguros, confiados, ¿cierto? Y dice, y menospreciaron sus vidas. Miren qué importante es despreciar aún nuestra propia vida. ¿Acaso el Señor no dijo? El que no dejare padre, madre, hermanos e hijos, y aún su propia vida, ¿qué dijo? ¿Cómo le parece? Entonces, todavía, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué debemos de estar ocupados? Dice la muerte, dice. Pero vamos aquí más allá. Por lo cual, alegraos cielos, dice aquí, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en dónde, en ellos. Hay, aquí hay un hay. ¿Para quién? ¿Para quién es este hay? Para los moradores de la tierra. ¿Cómo así? Hay que tener en cuenta, hermano. Nosotros tenemos las arras de la salvación. Tenemos la promesa. Tenemos todo, pero recuerda que todavía está en peligro. Y que todavía estamos aquí sobre la faz de la tierra. Que nos sacó Dios del mundo, pero que estamos todavía en el mundo. Pero que no nos podemos confiar. Hoy muchos cristianos, hermanos, solamente tienen un título. Solamente tienen, ¿verdad? Solo un título. Pero de su vida espiritual es tremenda la situación. Y dice aquí con gran, dice el versículo, dice aquí, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¿Cuáles son los que están seguros? Los que están en el cielo. Esos son los que ya están seguros que nosotros tenemos la sala, tenemos la promesa. Pero recuerda que todos los días estamos en peligro. Todos los días estamos en peligro. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese hay? ¿Qué peligro hay? ¿Qué peligro tenemos, hermanos? Dígame, ¿qué peligro tenemos? No podemos dormir, no podemos descuidarnos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está ¿qué? Como león rugiente, buscando. No importa si es apóstol, profeta, maestro, yo no sé quién. Él no mira quién. Desde que esté dispuesto y esté a su alcance, allá llega. Allá llega, mi amado hermano. Y demás, porque el diablo ha descendido suavecito, ¿cierto? No. A vosotros generaliza. Cuando dice Dios sobre los de la tierra, generaliza para todo, dice ahí. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo.
Y como le queda poco tiempo, quiere arrasar, quiere destruir la obra de Dios. ¿Y dónde quiere destruir? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que él anhela destruir y volver a retener? Pues a nosotros que hemos escapado, que Dios nos sacó de allá, que Dios nos libró de este adversario terrible. Recuerde, amado hermano, el diablo está trabajando con todas sus fuerzas porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Bendecido sea Dios. Amén. Y cuando vio al dragón, oiga bien, aquí tenemos otra batalla. Aquí tenemos otra iglesia, otra obra, otra iglesia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Es a la mujer, a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿A la iglesia del qué? Del Nuevo Testamento. ¿Ve? Dice entonces, persiguió a la mujer que había dado ¿qué? Y por eso decíamos que cuando Cristo nació del pueblo de Israel, y como Cristo nació, también nació la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia fue nacida después, la iglesia del Nuevo Testamento fue nacida después de Cristo. No fue antes, por eso estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo nació, y por Cristo nació la iglesia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y luego dice aquí, y se le dieron, dije yo, ¿cierto? Y yo que aunque la iglesia o la primera mujer tenía ¿qué? ¿Dolores de qué? Que tenía angustia, ¿cierto? Que estaba embarazada, ¿cierto? Que quería dar a luz un hijo, ¿cierto? Pero en ese tiempo no sucedió. ¿Sucedió hasta cuándo? ¿Ya dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice que dar a luz? Porque venía la promesa ¿de dónde? De allá. Porque de allá de esa genealogía de los judíos venía, pero vino a suceder ¿dónde? En el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Por eso dice, serpiente te sientará por un tiempo. Y se le dieron aquí, que persiguió a la mujer que había dado ¿qué? A luz al hijo varón. ¿Y qué hizo Dios aquí con esta mujer? Recuerda que yo dije, allí el pueblo de Israel, ¿con qué lo libró? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Ah? El mar rojo. Y dice Dios que cuando lo sacó del pueblo, dice la Biblia que él en alas sacó al pueblo. ¿Cierto? Sí lo han leído. Claro. Dice que en alas tomó su pueblo. ¿Qué le da Dios a esta mujer? Alas. Esas alas es la protección, es el amparo, es la fuerza, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que a nosotros nos da fortaleza como ¿qué? Que nos da alas como ¿qué? Como el águila. A esta mujer, cuando vio Dios que Satanás la iba a perseguir, ¿qué le dio Dios? Aquí me dice. ¿Cómo explicamos en el verso? 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran. ¿Para qué? Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Yo les decía, esta iglesia, esto es una parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Esta parte de la iglesia se va a cumplir. Esta mujer que estamos mirando aquí, que dio un poquito mal, se va a cumplir apenas empiece la gran tribulación. Esta mujer sale. Esta iglesia, este grupo de almas sale y son llevados ¿a dónde? Al desierto. ¿Cómo se llama? No sé si es el Sinaí.
Él no nos dice, pero hay un desierto preparado. ¿Dónde será? Pero nos dice, ¿ven? El pueblo sí de Israel tuvo un hombre que lo llevó al monte, ¿qué? Sinaí. Porque de allí fue llamado el siervo de Dios, ¿cierto? Este no dice el monte, pero lo que sí nos dice, por eso es que le digo que apenas empieza la gran tribulación a esta mujer. ¿Por qué? Porque dice aquí, y la serpiente le servía, cartón de sustentabilidad, para que volase de delante de qué? De la serpiente, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. 3, por eso lo que está en la iglesia. ¿Cuánto es el tiempo en la gran tribulación? 3 años. ¿Y cuánto tiempo va a estar esta mujer allá? 3 años. ¿Sí ven? 3 años y medio. Tiempo 1 año. Tiempo 2 y mitad de tiempo. 3 años y medio. Cuando esta mujer huye allí, ¿dónde va a estar el resto de iglesia? ¿Dónde va a estar? Esa se queda aquí. Esa no huye con ellos. Ella se queda aquí. Y dice aquí, donde es sustentada por un tiempo. Daniel 1:25 y Daniel 12:7. Aquí les doy ahorita el versículo. Dice, ¿y la serpiente qué hizo? Dice, y la serpiente arrojó, dice aquí. Dice, y la serpiente arrojó ¿de dónde? ¿Qué es arrojar de su boca? Dar órdenes. Dar órdenes a la multitud. ¿Para qué hizo Faraón? ¿Qué? ¿Órdenes para qué? Para que se preparara un gran ejército. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo, para alcanzarlo, para destruirlo. Quedan aquí, ¿qué es lo que ordena Satanás? ¿Qué hace? Agua salió. Cuando decimos que la espada de Jehová salió de la boca de Dios, ¿qué es? ¿Una espada o qué es lo que sale? La palabra. La palabra. Satanás aquí da órdenes y dice, boca tras la mujer a agua, como que cuando abrió su boca y dio agua. ¿Qué dijimos que era el agua? Multitud de gente, sí, tiempo. Aquí mira, serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Poquito? No mucho. Un río, ¿para qué? ¿Para qué? Para que fuese arrastrada, acarpada, para que no la pudieran dejar escapar por el río. Pero ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar? Aquí se repite un éxodo. Aquí se repite una gran victoria, una gran bendición, un gran triunfo, una victoria de parte de Dios. Dice, pero la tierra ayudó. ¿Se ve que ya no es el mar? Aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué va a pasar? Para algunos decimos, eso es mentira, eso no pasa. ¿Acaso Faraón llegó a pensar que el mar rojo se fuera a abrir? ¿Acaso pensó que ese medio tendría a Dios? No. ¿Sabes cuando allí la guerra, la rebelión de Coré? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo así que se abrió la puerta y se los trajo a todos? ¿Será que Dios no puede repetir eso a un mayor? ¿Ah? ¿Qué está preparado para esta mujer? ¿Qué está preparado? ¿Será que sí? ¿Será que Dios nos miente? ¿Será que Dios nos engaña? ¿Será que Dios está hablando mentiras? ¿No está dando contentillo? No, mi hermano, lo que Él dice lo va a cumplir. ¿Qué está preparado para ella? Dice que la tierra abrió su boca, dice aquí la Biblia. Dice, a ver, traigo un tiempo y tiempo, un tiempo. A ver, si anotaron ese Daniel 10, verso 13 y verso 21, Daniel 12:1 y Judas 9. Aquí sí, vamos por aquí. Versículo, termina ya.
espere, un momentito, ese sí está mal. 15. Así, versículo 15, ¿cierto? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como ¿qué? Como un río. ¿Para qué? Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca. ¿Y qué? Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué pasó? ¿Qué se tragó? El río o la multitud. ¿Qué se terminó? ¿Qué fue lo que abarcó el mar Rojo allí? La multitud quedó algunos sin con vida. Alguno quedó con vida, se escapó alguno. Y pereció alguno del pueblo de Dios. ¿Pudieron escapar todos? Todos. ¿Será que esta mujer va a poder escapar? ¿O esta iglesia? ¿Será? Hermano, adoremos, busquemos la presencia de Dios, estemos llenos, estemos preparados, porque no sabemos, como dijo el apóstol Pablo, y nosotros los que habremos quedado. ¿Qué esperaba Pablo? Que estuviera en la venida del Señor. Y nosotros no sabemos qué tiempo tenemos así. Nosotros no sabemos si de pronto estemos con vida o los que están con vida deben de preparar para escapar con este grupo de iglesias desiertas. Para que escapen, pero para eso tenemos, dice la Biblia, que debemos de tener dones y estar llenos en la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario no podrán escapar. No, la verdad. Dice, hablan de donde echando en su boca. Entonces, ¿qué pasó? Oiga bien, ¿se venció? ¿Quedó vencido? No, mi hermano. Ahora, como no pudo tampoco ahí, se va contra el resto que quedó. ¿Cuál resto? Los que quedan en la gran tribulación. No pudo con ella, pero todavía le queda algo que hacer. Todavía tiene a quien perseguir, todavía tiene a quien destruir, todavía tiene. Y dice, como no pudo, entonces ¿qué hace? Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra qué? Contra la mujer. Y se fue a hacer otra vez. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Se fue a hacer guerra contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Cuál descendencia? ¿Cuál pueblo le queda? ¿Cuál porción le queda? ¿Con quién tiene que guerrear todavía? Mientras la iglesia está ya 3 años y medio, este personaje está haciendo guerra ¿con quién? Con el resto de la iglesia que queda en la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Sí ves? 3 años y medio la iglesia allá en el desierto, guardada, protegida, tranquila, segura, confiada en Dios. Pero el resto, ¿qué está pasando el resto de ellos? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién nos está atormentando? ¿Quién nos está quién? Ay, pero es que somos el pueblo de Dios. Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar. A nosotros el diablo no puede. Un momentico, porque ¿sabes qué dice aquí la palabra? Que Dios permite y le da poder para que trabaje con ellos 3 años y medio. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Y es el pueblo de Dios. Son los redimidos, somos los... Pero ¿por qué están así? ¿Por qué están así? ¿Por qué? Porque no se prepararon, porque no obedecieron, porque no se llenaron, porque no. Y entonces, ¿cómo no quisieron hacerlo cuando pudieron? Ahora tienen que pagar el precio. Ahora tienen, y que va a suceder, hermano. Esto va a suceder, esto no es un cuento. Mira lo que dice aquí. Hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, mira que sí se acuerdan, mira que sí son fieles, mira que sí son obedientes, mira que sí perseveran. Miren, los que guardan, y por eso dice que tendrán que dar sus vidas
Tendrán que dar sus vidas, pero guardarán la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A pesar de que, como los juicios de Dios no caerán sobre el pueblo, sobre esa iglesia. Los juicios, la ira de Dios, los castigos no caerán sobre él, pero van a estar al alcance de este personaje, de esta gran tribulación, de esta situación, hermano. No van. No van a... ¿Qué pasó Dios cuando dio los juicios allá en Egipto? ¿Para qué nos dio? No vivía el pueblo de Dios en Egipto. Sí. Entonces, ¿por qué los juicios de los castigos y las plagas de él no llegaron? Porque Dios estaba guardando ¿qué? Entonces, esos juicios que vienen, esos castigos, esas trompetas, esas copas de ira, y todo eso no es para el pueblo que quede en ese tiempo, pero sí van a ser tratados, ¿por qué? Por el poder del enemigo, del poder de Satanás, y le va a ser concedido que batalle 3 años y medio, así como con los 2 testigos, también. Y dice, pero es que es el pueblo de Dios, pero porque no se prepararon, ¿por qué no? Estuvieron preparados para ser libres. Dice, y la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos ¿de qué? De Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos para eso, ¿qué versículos tenemos aquí para eso? A ver. Vamos. Apocalipsis, versos. ¿Estamos en la qué? Apocalipsis 12. Sí, bueno, es que estoy aquí. Un poquito volatadita. 17, ¿cierto? Entonces encontramos el verso 7 que dice, Daniel 10, verso 13, Apocalipsis 20, verso 2, el verso 9, Génesis 3, verso 1 y verso 4, Apocalipsis 20, verso 2, Apocalipsis 3, 8, Apocalipsis 10, verso 10, Juan 12, verso 31. El verso 10, es que es largo. El verso 10, Apocalipsis 11, 15. Job 1, verso 9, verso 11. Zacarías 3, verso 1, ya le di la explicación de cada verso. Verso 11, Romanos 16, verso 20. Lucas 14, verso 26. El verso 12, Salmo 96, verso 11, Isaías 49, 13, Apocalipsis 18, 20, Apocalipsis 8, 13, verso 13, yo creo que me tengo más. ¿Están anotando rapidito o no? Bueno, el verso 14, Éxodo 19, verso, ya les expliqué cada partecita de esto, pero si quieren para su estudio aumentar, pues bueno. Vamos con la, ¿qué figura? La quinta, ¿cierto? Sí. La quinta figura, vamos para la quinta figura. Nos faltan 3. A ver, la quinta figura, ¿qué es la quinta figura? Y aquí se la tengo que explicar. Es la bestia que sube del mar. Es la bestia que sube del mar. Y vamos a pasar a eso, te vamos a encontrar muchas cosas. Apocalipsis 13, del verso 1 al 10. ¿Qué dice Apocalipsis 13, del verso 1 al 10? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén, gloria al Señor. Entonces miramos aquí desde el principio, ¿cierto? Desde el primer versículo que la Biblia dice, ¿qué fue lo que vio Daniel en la visión de las 4 bestias? ¿Qué figura tenían? De esas 4 no hay una que no tiene nombre, que viene siendo Babilonia, que viene siendo, porque hay muchos títulos, porque la Babilonia del Antiguo Testamento es difícil poderla reconocer, ¿ve? Se puede atribuir a muchas cosas y asemejarla a muchas cosas, pero a pesar de todo no se le puede contar realmente el significado, la estadía o lo que sea, porque todo ha sido muy diferente, muy cambiado, ¿verdad? Y dice aquí, entonces, me paré, ahí está otra vez, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, leyó que el mar que era multitudes, muchedumbres de gente, de personas. Y vamos a mirar que aquí donde mismo se elevó, ¿qué? El dragón, ¿cómo era? ¿Qué tenía el dragón? ¿Cuántas cabezas? ¿Cuántos cuernos? 10. ¿Qué tenía? ¿Qué hacía? Aquí dice la palabra del Señor. Dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Cuánto tenía el dragón? 7 cabezas. ¿Y 10 cuernos? ¿Cuántos tenía el dragón? 10 cuernos. Y en sus cuernos que tenía 10 diademas. y que habíamos visto allá en el dragón, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué nombre? ¿Verdad? En la bestia que vi era semejante a un leopardo. Allá en Daniel, donde encuentra la visión, Daniel 7, verso 4 y 6 creo que está. Entonces, esa visión la tuvo allí, ¿quién? Daniel. Para venir, como decimos, aquel gran dragón, aquella bestia, viene a aparecer aquí. Y ese está para manifestarse, pero ya está. Ya se está manifestando, sobre que no se ha dado a identificar plenamente, pero vamos a encontrar muchos rasgos de eso. Y no nos atrevemos a juzgar a nadie, ni a condenar a nadie, sino lo que la palabra de Dios dice. No le podemos quitar nada. Y dice el versículo, y la bestia que vi era semejante a un león. Dice que allá había un león alado, y que en el Antiguo Testamento, en las excavaciones que habían allá en Egipto, habían leones que tenían alas. Eso dice la Biblia, que era una león que dice, a un leopardo, es semejante a un leopardo. ¿Y sus pies cómo eran? ¿Se acuerdan la imagen que vio Nabucodonosor? ¿Cuántos materiales tenía? ¿Cómo era la cabeza? ¿Cómo era el pecho? ¿Cómo eran los muslos? ¿Cómo eran los pies? Aquí está, en esta parte están representando los 4 reyes, ¿eh? Que en aquel tiempo la cabeza era ¿qué?
que fue el primer reino que hubo en Babilonia, ¿cómo era? Nabucodonosor. Entonces esta visión la tiene aquí: leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de ¿qué? El león. ¿Y el dragón qué hizo? Le dio su poder. Aquí vemos a Satanás delegando, comisionando, dándole órdenes a este personaje, a esta bestia. Más adelante lo vamos a encontrar. Dice, boca de león y qué. Y el dragón le dio. ¿Quién es el que da el poder a esta bestia? El Satanás, ¿cierto? Y su trono, le dio poder y su trono, grande autoridad. ¿Tiene poquita autoridad esta bestia? ¿Saben? Tan grande es el poder que es la que ha dominado todo el mundo, la que se ha enseñoreado y ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Ella es la que ha tomado dominio. Y yo creo que estoy hablando y me estoy dando a entender de quién estoy hablando. Ella se ha enseñoreado sobre todo el mundo. Tomado esta parte. Pero a pesar de lo que ha hecho, todavía le queda aún mayor dominio, aún mayor poder, aún mayor cosas que tiene que hacer, cosas que todavía no ha hecho, pero que las va a hacer. Cosas que no ha hecho notorio, pero que va a ser notorio eso. Dice aquí entonces, yo despacito voy a hablar, león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquella otra partecita. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí nos atrevemos a decir un poquito como salirnos del límite para algunos, pero está identificado, ¿cierto? Cuando hablamos de estos 7 reyes, de estos 7 cabezas, una de sus cabezas fue herida. Nos atrevemos a decir, nos acordamos que algunos de los papas han habido 165 papas, 165 papas, pero si venimos de hace 7 papas para acá, de 7 papas para acá. Y hermana Blanca, por favor, ¿cómo se atreve a decir eso? 7 papas, recuerden que ahorita hay que está, y no me quiero adelantar, espérenme despacito. 7, una de sus cabezas fue herida. ¿Se acuerdan que alguna vez, hace unos años, pues esto lo vieron? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. Pero con herida de muerte. Lo hirieron en la plaza de San Pedro de muerte. ¿Pero se murió? No. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿qué hizo la gente? ¿Cuál fue el escándalo de la gente cuando lo hirieron? ¿Cuál fue el escándalo? ¿Y qué pasó cuando supieron que no se moría necesario? ¿Qué pasó? Alguna de las 7, una de sus cabezas fue herida. Pero y más adelante nos encontramos con más distinción. ¿Ven? Fue herida, pero su herida fue ¿qué? Fue sanada. No murió. Ahora, si miramos nosotros que la Biblia dice, de las 5 cabezas, dice 5 ya fueron. Otra está por venir y cuando viene va a durar poco tiempo. Y luego sigue el otro. ¿Cuál fue el que duró poco tiempo? Benedicto. Ese vino también, pero ¿duró qué? Poco tiempo. Bueno, vamos de cara. Dice la Biblia. ¿Sí la han leído? ¿Sí? 5 ya está.
pero falta otro poquillo. Y cuando llegue va a durar poco tiempo. ¿De quién hablaremos? ¿De quién? De otro papá. De Benedicto. Bueno, vamos para allá. Usted tiene que confirmar, hermana Blanca, no es nomás hablar. Sí. Bueno, vamos en qué versículo. Bueno, versículo. Bueno, vamos al versículo. Y la bestia que vi era semejante. Bueno, supo de. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue. Y se maravilló toda la tierra en pos de quién. Y entonces le echaron la culpa del milagro a quién. No dijeron que había sido el diablo, pero ¿a quién le echaron la culpa? ¿A quién creen? Porque ¿a quién adoraron por eso? ¿A quién adoraron por la sanidad? No, Miriam era, dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién? Como la bestia. ¿Y quién? ¿Quién como la qué? La bestia. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Ha habido alguien? No. Ella se ha enseñoreado, ha dominado, ha mandado, ha ejercido, se ha impuesto y hasta aquí no ha habido. Hasta aquí no ha habido. ¿Quién podrá contra ella? Nadie. Nadie, porque hay presidentes en cada nación, ¿cierto? Cada nación tiene ¿qué? Un presidente. Pero ¿cuántos tienen Roma? ¿Cuántos qué? La Iglesia Católica tiene muchos pastores, muchos. Muchas denominaciones, muchos nombres, ¿cierto? Pero el único que manda a la Iglesia, ¿quién es? A la Iglesia cristiana. A la Iglesia cristiana. Nosotros tenemos unos solos. ¿Y quién comanda la Iglesia Católica? Romana. ¿Pero quién? El Papa. Él es el que manda, él es el que gobierna, él es el que... Por eso dice, es la madre de las rameras, de las prostitutas. Terrible, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice, ¿o no está? Es la madre de las rameras. ¿Qué es una ramera? Dice muchas cosas. La madre de las... ¿Y qué es una prostituta? ¿Ve? Bueno, seguimos. Seguimos aquí. Versículo. También se... La bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra él? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Que dice, aunque oímos que la iglesia cristiana dice que ellos son el pueblo de Dios, ella es la iglesia, ¿cierto? La Santísima, la Madre Iglesia, ¿cierto que sí? Pero ¿qué hablan de Dios? ¿Cuántos dioses tienen ellos? ¿Creen en Dios? ¿Sí? Dicen que tienen a Dios, pero con sus hechos, ¿cuántos dioses tienen ellos? ¿Cuántos dioses predican? ¿Cuántos dioses les presentan al mundo? ¿Por qué no se arrepienten todo? ¿Por qué? La causante de todo eso, Dios le reclama, porque Dios más adelante se le reclama porque es la mayor autora de la condenación de la sangre y es la autora de la sangre de los justos. Y Dios no ha hecho justicia de esa sangre. Dios no ha vengado esa justicia. Por eso los ángeles, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de nosotros? ¿Cierto? Sí. Y ellos dicen que claman y están esperando que yo les haga la justicia y la va a hacer. Claro que sí. Yo no he hecho justicia todavía de eso. Eso está pendiente. Y entonces seguimos rapidito aquí.
aquí sí que tenemos mucho que dar, porque si no. También se le dio boca, ¿de versículo qué? 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué concepto tiene de la iglesia cristiana en Dios? ¿Qué concepto tienen de Dios? Que no hay, cuando decimos que no hay sino un solo Dios, porque para nosotros no hay sino un Solo Dios. Para ellos hay muchísimo, y entre ellos el que tiene el reemplazo son la Santísima Virgen. La Santísima Virgen. Para ellos vale más la Virgen, según ellos, que Dios. Pero vamos rápido. Versículo 7. Y se le permitió hacer, a ver, esta parte allá en el cielo, un momentito. Mira. Y abrió su boca en una contra otra. A ver, allá está. Daniel 7, verso 8, 25. Daniel 7, 8, o verso 8 y verso 25. Daniel 11, 36, porque aquí tengo muchísimo. Se le permitió. ¿Eh? ¿Quién le permitirá esto? Satanás no puede hacer eso. El que permitió esto, permite esto, ¿quién es? Dios. Bueno, les digo, hermano, como cuando uno pasa por un río, ¿cierto? ¿Qué hizo Satanás con Job? ¿Pudo hacer por su cuenta algo? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque Dios le permitió. Dios le permitió. Amado hermano, nosotros muchas veces pasamos por dificultades, por luchas, por pruebas. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Un momentico. Porque Dios lo está, ¿qué? Permitiendo. Dios lo permite. Y si Dios lo permite, ¿quiénes somos nosotros? Dice, entonces se le dio, ¿qué dijimos? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué? Vencerlos. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda mundialmente. Y aquí entre esta tribu entra el pueblo de Israel. Aquí también el pueblo de Israel va a ser tratado por él. Se le dio poder, dice aquí, contra los santos y vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. ¿Sobre todo qué? Todo el mundo. Sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Aún sobre los israelitas, ahí está también, ellos van a pasar. Allá cuando nosotros miramos, todo está preparado en Israel, en Jerusalén, todo está preparado para construir, pero todavía no es allá. ¿Para construir qué? ¿El templo para qué? Para el anticristo, para el Mesías que ellos están esperando. Ellos están esperando el Mesías. Entonces le van a edificar el templo y dice que allí se señoreará y se va a sentar como qué, como Dios para que lo adore, ¿cierto? Es que se va a sentar aquí para que lo adore. Pero cuando se dan cuenta que no era el Mesías, entonces entra esta partecita. Ellos también van a hacer ¿qué? Tratados. Ahí vamos, versículo ¿qué? Y vencerlos, y también se tronan, y la adoraron, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron. ¿A qué? A la bestia. A la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Cuyos nombres no. Eso no le repiten, eso es esta partecita de aquí, que cae aquí, no es para nosotros. A los que no están anotados en el libro de la vida. ¿Cuántos estamos anotados en el libro de la vida? Que no se nos borre ese nombre. Que ese nombre siempre esté escrito para cuando yo llegue allá, aunque mi nombre no va a aparecer allá, Blanca Rivera. Allá no va a aparecer mi nombre. Porque ¿sabes qué dice? Que Dios nos dará una piedrecita blanca y que en la piedrecita llevaremos un nombre que nadie lo entiende, solamente. ¿Quién sabe qué nombre
allí no voy a aparecer Blanca Rivera. Amén, Señor. Ay, no sé qué nombre. ¿Usted sabe qué nombre tiene? Pero allí dice que nos dará una piedrecita blanca y que la piedrecita un nombre escrito. Y que nadie lo entenderá, solamente el que tiene la piedrecita. ¿Y saben qué nombres tendremos? Pero lo que sí sabemos que tenemos un nombre. Para cuando nos llame Dios a lista, aquí estoy, Señor. Moradores de la tierra, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué tenemos que decir? Oiga, si alguno tiene en cautividad, porque recuerden que allí va a haber cosas muy terribles, hermano, para los santos, para los hijos de Dios. O usted reniega y blasfema a ese Dios que cree, o le mato a su hijo aquí delante de usted, o lo meto a ese horno allá, o lo ato aquí. Van a haber diferentes clases de ¿qué? De castigos para los cristianos que están en la gran tribulación. Van a haber diferentes clases de castigos. Por eso dice, si alguno va en cautividad, déjese llevar cautivo. Si alguno lo van a matar, déjese matar. Tremendo, ¿no? Si alguno dice a espada de morir. Porque ese ya no es captura. Allá no hay. Y eso por eso es que dice la Biblia, mira lo que dice aquí. Entonces dice la Biblia. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser, bueno, aquí está la paciencia o la fe de que que lo mataron, se mataron. Que le van a matar sus hijitos, que le van a sacar los ojos de los ojos, que lo metieron a un cuerpo allá adentro, que se meta, porque su cuerpo es el que va a sufrir, porque su espíritu, su alma va a cesar. Aquí está la paciencia de que de los santos. A ver, ¿hasta dónde habíamos leído? Hasta el 10. Bueno, entonces vamos para ese rapidito a ver si le podemos dar allá. Vean, Apocalipsis 1, verso 10. Para el verso 1, Daniel 7, verso 1 y verso 6. Apocalipsis 17, verso 3. Para el verso 2, Apocalipsis 18, 10. Para el verso 3, Apocalipsis 17, que tenemos. Léame Apocalipsis 17, 18. A ver, rapidito, también Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Roma. La gran ciudad de Roma, la que domina sobre ¿qué? Los reyes de la tierra. Sobre toda la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 18, 18? Y viendo el humo de su incienso, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Para el verso 6, Apocalipsis 12, 12. Para el verso 7, Daniel 3, verso 21 y Apocalipsis 11, 7. Para el verso 8, Filipenses 4, 3. Y Apocalipsis 3, verso 5, Apocalipsis 17. Pero le hago Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Ahorita le pasamos allá ese capítulo. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Vamos
pasar ahorita la partecita. Hacemos un poquito al capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17. Dice aquí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, Juan vio esa visión pero no entendió. Entonces necesito de alguien que le explicara qué significaba. Y entonces dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué dice? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el desierto, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, ya vi, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias, que tenía otra vez tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, ¿cómo estaba vestida? A ver, aquí sacamos un puntico de identidad. Aquí. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata. ¿Cómo era el del dragón? Escarlata. La mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de piedras preciosas piedras preciosas, y tenía perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. A ver, identifiquemos un puntico ahí. ¿Cómo podríamos identificar aquí? A ver, ¿quién cree? ¿En dónde hemos visto eso? A ver, hermano, yo me pregunto por allá. A ver, por allá, mi hermana, mi hermana Marisa está por ahí. No. Mi hermano, a ver, ¿qué? A mi hermano Pedro le pregunta. ¿A quién podríamos decir, cómo podríamos tener un puntico de identificación? ¿Quién sería dónde? Por el camino. A ver, hermano. La gran ramera, pues, se identificaría con Roma, con todo el sistema. Sí, la gran ramera o la ciudad. Pero ¿con quién identificaríamos este personaje? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo está adornada? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Con el principal de todos ellos. ¿Cómo? El principal de todos ellos, con el Papa. Bueno, diríamos con la iglesia, ¿qué? Católica. ¿Cómo se visten ellos? De púrpura. ¿Qué tienen de adorno? Un cáliz. ¿Qué tienen en la mano? Un cáliz de oro. ¿Qué tienen ahí? Un cáliz de oro. ¿Y qué han hecho con ellos? Así es. Les dice la hostia. ¿Sí? Como guardar las hostias. Esto suena un poquito duro, ¿cierto? Pero tenemos que identificar. Algunas veces allá en Nuevo Huila, yo me permití hablar con un monseñor que era el director del Colegio San Agustín y salió muy nueva en el Señor, muy nueva. Y me salió a hacer una pregunta sobre esto. Y así contestó delante de la multitud que había. Dijo, me da vergüenza. Dijo así, me da vergüenza decir que lo que Blanca está hablando es la verdad. Nosotros sí sabemos todo eso, pero
Dice que ellos hacen un juramento. ¿Sí? Cuando reciben el grado de... Dice que hacen un juramento de que ellos no pueden revelar nada. Dice, nosotros sí sabemos. Nosotros sabemos que es verdad lo que está hablando, pero nosotros no lo pueden decir. Nos toca quedarnos, ¿qué? Callados. Bueno, dice, aquí otro poquito para luego pasarnos a otra parte, que es que esta aquí está un poquito demoradita. Versículo que vamos aquí. Y en su frente un nombre, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo estaba? ¿Quién es ella? A ver, diríamos aquí esta partecita. La grande, la madre de quien tiene hijas. ¿Sí tiene hijas? Sí. ¿Quiénes son las hijas? Las iglesias pequeñas. Todas. La grande, la madre de las, ¿quiénes son? En su Biblia, ¿qué dice? En la Biblia católica, la católica dice la madre, en la católica dice la madre de las prostitutas. Aquí dice la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, ¿de qué estaba? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué acabamos de decir hace un poquito? ¿De qué por qué la va a juzgar Dios y por qué la va a castigar? Porque Él va a vengar la sangre de los santos y de los mártires. ¿Usted sabe cuántos judíos masacraron? Terrible. De los mártires de Jesús. Y cuando la vi, ¿cómo quedó Juan? Quedó asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae. Vamos a mirar aquí la interpretación. La cual tiene las 7 cabezas y los 10. La bestia que has visto era, ¿y qué? Entonces, ¿sí es la verdad? ¿Sí es la verdad? No, pero ¿qué dice que ha sido? Es. ¿Qué dice que ha sido? ¿Qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué es? Dice, ¿verdad? Dice aquí, en la bestia que has visto era, ¿y qué? Y no es. ¿Y está para qué? Subir ¿Dónde? ¿Cómo así? Hay que otra cosa. Aquí hay mucho que leer, hermano. Si no puedo así, no está puntico. Bueno. Entonces, y no, dice aquí, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. ¿dónde está? Del ¿Dónde está esta bestia ahorita? En el abismo. Está allá. Dice, está allá. Y aquí hay mucho, hermano, que enseñar sobre esta parte. Dice, las 7 cabezas y los pies. Y la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. Pero luego tendrá que volver otra vez a qué? A perdición. ¿Saldrá? Porque ¿dónde está? ¿Dónde cree que está el alma de ese personaje? Y si sale de allá a hacer lo que tiene que hacer, después ¿a dónde va? Otra vez a la perdición. Es que nos toca despacito leer la Biblia. Está para subir, pero luego, ¿a dónde? La perdición. A la perdición. ¿A qué versículo quedamos? En el 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos, otra vez, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿qué pasa? Se maravillarán. Se asombrarán. Ay, ¿cómo así? Si nosotros creíamos
creamos en ella, todos creamos en ella. Pero si no desea que era la verdad, pero si siempre confiamos, siempre se maravilla, quiere decir se asombrará. Se asombrará. ¿De qué se van a asombrar? ¿Qué escándalo? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a descubrir? Por eso, mi amado hermano, nosotros como cristianos cuidémonos, porque mira que aquí hay una partecita peligrosa para nosotros. Aquí hay una partecita peligrosa. A veces creemos en el Evangelio, hacemos que se habla en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque decimos que somos. Ayer me visitó un pastor. Yo le pedí al Señor, Dios mío, solamente lo que tú me das sea para la gloria de Dios, no para subirme, no, guárdame Dios. Y es un profeta, y es pastor. Y de pronto entramos en una conversación y le hice algunas preguntas. ¿Y qué pasa? Y me dijo después de que no me pudo contar, hermana, me corchó. Me corchó, así me dijo. Hermana, me corchó. ¿Y por qué? Luego no es profeta. Y luego no es pastor. Pero dijo que lo había corchado. Y sabes que esto, aquí en esta partecita es una partecita muy peligrosa para nosotros. ¿Cómo así que el hermano que era pastor y nosotros confiábamos tanto en él, en lo que nos enseñaba, y mira quién era? Ay, pero este que era pastor y decía, y mira cómo era en su hogar, y le creíamos tanto y lo teníamos en tan alto. Y doy un testimonio de un siervo. Un día llegó a la iglesia a predicar un jueves. Y yo sabía que le había dado una tunda a la esposa. Y la esposa estaba con su carita morada. Y llegó yo con su madre. Y le dije, usted no me predica hoy aquí. Hoy no me predica usted aquí. Usted se sienta en esta silla. Y no me predica aquí. ¿Usted quién es? Yo soy el pastor, yo soy. A mí no me interesa quién sea usted, pero usted no me predica hoy aquí. Se sienta en esa silla, así como le estoy hablando. ¿Usted qué cree que es que yo soy? No sé qué le dije, no lo estoy desacreditando, solamente que no predican esta tarde aquí. ¿Usted qué me pasa allá? Y yo que le digo a la iglesia, vaya hermanitos, visite a fulana de tal, ¿cómo es allá en la casa? ¿Ah? ¿Cómo había dejado a la esposa? La había golpeado, la había moratado y venía con su maletica. ¡Ja! Amado hermano, ahí tenemos que no nos pase lo mismo que estos que creen en qué. Dice y se asombrarán. Sí, maravillarán, sí se asombrarán. Y rapidito, oradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán que, viendo que la bestia que era y no es, y que y será, y será, que era, no era y será. Apocalipsis 11:7, Salmo 69:28, ahorita les doy el versículo. Y seguimos aquí en este versículo. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los que montes sobre los cuales que está sentada, o se ha sentado, o ha gobernado, o ha dirigido. 7. O digamos 7, que dijimos hace un ratico. 7 que yo dije. 7 tiempos. ¿Sabes cuántos tiempos significan las 7 iglesias? 7 tiempos.
¿Sabe qué significa esto? 7 tiempos. 7 tiempos, Señor. 7 tiempos. Seguimos, rapidito. ¿Dónde versículo? 8. Versículo 9. Esto será, va a empezar sin 10. Le sienta la mujer. Y son 7 reyes. Sí, oiga bien. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure. Uno es, mira lo que dice, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure. Aquí les voy a seguir. ¿Qué decíamos? Ponga bien cuidado. Se les siente la mujer. Dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. ¿Qué quiere decir caído? Bueno, uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era no es. También el octavo. Mira que aquí hay mucho que estudiar. El octavo, también el octavo. Y es de entre los 7 y va a dónde? A la perdición. Va a la perdición. ¿Qué diríamos antes? ¿Qué horas son, por favor? Porque es que al menos esta figura que alcanzará. La 1 y 5. ¿Cómo? La 1 y 5. Bueno, entonces dice aquí, ¿qué de esta parte? ¿Qué sacaría? ¿Qué conclusión? Iglesia Católica. 5 han caído. El otro cuánto. Y después de Benedicto, ¿qué pasó? Y después del que se fue, ¿qué pasó? Porque es que nos toca. Mire, hermano, yo no miro noticias. Yo no miro noticias porque no me gusta. Pero yo le pido al Señor que me muestre, que me revele, que me dé la sabiduría. Y ahí tendríamos nosotros que estudiar. ¿Qué diríamos nosotros de este octavo? Y sale de entre los 7. Después le doy una pausa sobre eso. Aquí. ¿Qué versículo vamos? 11. 8. No, vamos en el 10. En el 10, 11 ya. Tiempo, dice aquí. Y que dure un breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. La bestia que era no es. Y es también. ¿Es diferente? ¿Es diferente? Es igual. Es igual, hermano. ¿Ven? No es diferente, es lo mismo. Pero parece que se fuera. Decimos, no podemos dar tiempos ni fecha, nada. Nos está prohibido porque solamente esperar en Dios. La bestia que era y no es también el octavo. Y entre los que 7. ¿y va a dónde? A la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no están reinando, pero van a reinar durante los 3 años y medio. ¿Junto con qué? Con La bestia. Los 7, pero por poco tiempo, ¿cierto? Dice, 10 reyes que aún no han recibido reino, pero han recibido reino, pero por una hora. ¿Cuánto tiempo va a durar la destrucción de Babilonia? Una hora. ¿Usted sabe qué es destruir una nación una hora? ¿Será que sí? Si Dios lo dice, porque así es.
10 por una hora. Mira lo que dice. Y también en el versículo Daniel 7, verso 24, se están anotando. Estos tienen un mismo propósito. Y es que esto, mira el propósito, y entregarán su poder ¿a qué? A la otra bestia. Pelearán contra el Cordero, los vencerán. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Cuándo es esa batalla? ¿Qué dijimos? En los 3 años y medio, pero ellos lo que tienen es muy corto tiempo, pero es que quiero esa cosa partecita. Vamos al capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 17, 14. Y ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No, este no, aquí no existe. Vamos un poquito al 18, al capítulo 18. A ver qué dice en el capítulo 18. Después de esto vi a otra ángel que descendía del cielo con gran poder y la déjenos hasta aquí. A ver, les doy los versículos para esta, la 6. Rapidito ya. 13, verso 11 y 18. Para el verso 11, es Apocalipsis 11, verso 7. Para el verso 12, Apocalipsis 13, verso 4 y verso 14. Apocalipsis 14, 9. Para el verso 13, Mateo 24, 24. Apocalipsis 14, 14. Esto, ¿sabe para qué se lo doy? Para que estudien, porque mañana son las preguntas sobre esta enseñanza. Así que allá lo estudian cada parte y mañana tiene material con que hacer las preguntas largas. No digo que pobrecitas, no. Porque todas estas preguntas yo tengo que dar, ¿qué? Las respuestas. Mateo 24, ¿cierto? Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 38. Apocalipsis 29. Para el verso 14, Apocalipsis 12, verso 9, y segunda de Tesalonicenses 2, verso 9 al verso 10. Para el verso 15, Daniel 3, 8, Apocalipsis 16, 2. Para el verso 16, Apocalipsis 19, Apocalipsis 14, 5. Para el verso 17, Génesis 3, verso 15, y Apocalipsis 11, verso 7. Y Apocalipsis 14, el verso 12, y Apocalipsis 1, verso 2 y verso 4. Yo no sé qué hacer. 1 y 2. 1 y 2. Bueno, vamos a ver la séptima. 12, abuelita, 1 y 12. Esa la podemos dar al final, abuelita. Vamos con la sexta era, o esta cuál era. La sexta figura la bestia que sube del mar. Que me falta porque es pereza. Porque la sexta es la otra bestia. ¿Cuál sería la otra bestia? ¿Cuál sería la otra bestia? El falso profeta, el anticristo. ¿Ven? ¿Qué era ese personaje? Ese personaje va a ser muchísimo. Porque ¿cómo le parece que la imagen que fue herida no lo han enterrado? Lo tienen todavía con vida, no con vida no, sino lo tienen que como una momia, ¿cierto? Al mundo se lo presentaron en un ataúd primero
y luego se lo cambiaron de ataúd. El ataúd que tiene es un ataúd de bronce, que no le entra nada. Pero ahí está. Y a esa imagen que está ahí metidito eso, a esa le van a hacer, a ese cuerpito que está ahí, le van a hacer una imagen. ¿Ven? A la vez, a la que había sido, ¿qué? Herida. A esa que fue herida, todavía no, ellos tienen todavía. Y a esa que había sido herida, le van a hacer, ¿qué? Una imagen. Y van a hacer, le van a infundir que pueda hablar. ¿Qué hacen los robots hoy? Hablan, ¿cierto? Allá le van a infundir para que pueda, ¿qué? Hablar. Para que pueda hablar. Y a ella también le van a dar autoridad. El dragón le va a dar autoridad. ¿Ven? Y van a hacer que la adoren a ella, a esa imagen que le van a hacer. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Y quién va a administrar esas órdenes? De Cristo. Dejemos hasta aquí, que mañana veamos con el Así que damos gracias a Dios. Preguntas yo creo que tienen muchísimas, ¿cierto?